Buenas noches, Susana. Buenas noches, Edgar. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase. Quería decirles de que este, eh, alguna persona me ha pedido el link de la clase para hoy, que se lo mande por WhatsApp. Pero como no están registrados, a veces no sé, pues se van abajo. Como ya los leo los mensajes, desaparecen, ¿no? De todas maneras, siempre queda el link de la clase anterior. Guárdense ustedes, son 3 clases que tenemos por semana, el día lunes, el martes y el miércoles. Esos links se vuelven a repetir cada vez, no son nuevos por si acaso. Se repiten, al menos entiendo yo que sea así, digamos, que no creo que sea una clave diferente para cada día, ¿no? Entonces, el link del lunes es para la clase del lunes, el del martes, así sucesivamente, ¿no? Pues bien, vamos a compartir la pantalla ahora. He estado un poquito ocupado con el tema de tomar el examen de mesa. Ayer, domingo, he terminado de corregir los exámenes y de enviar las notas al WebSys directamente, ¿no? Este, por esa razón, por ese motivo, no he podido revisar. Me han llegado videos, pero todavía no he podido clasificar, ni siquiera he entrado. Lo voy a hacer en el transcurso de hoy día, mañana, hasta el miércoles. Les voy a repartir los videos que hemos grabado. La idea es, como les dije, más que nada es porque me comprometí, digamos, a entregarles los videos, porque de alguna forma siempre es bueno tener gente en la clase y en la medida en que vayan faltando, a medida que voy entregando los videos y que ya quieran ver solamente videos, pues voy a tener que cortar de nuevo eso para que venga nomás la gente a ver, porque estando en una clase virtual, por lo menos pueden preguntar, ver qué dudas tienen. En cambio, un video ya no hay la posibilidad de preguntar, ¿no? Y aparte de eso, es como que yo no sé, tampoco no hay la retroalimentación que necesitaría para ver qué parte tenemos que reforzar, qué parte no. Entonces, la idea es que hay videos, sí, pero también tiene que haber un equilibrio entre gente que viene a pasar clases también, ¿no? Eso es importante. Bueno, habíamos visto el caso de este ejemplo, creo que lo hemos visto también. Vamos a ir avanzando un poquito ya con temas de hacer el planteamiento a través de la notación, como en este ejemplo. En este ejemplo dice calcular el valor de los retiros para que en la cuenta quede al final un ahorro de 3,000. Aquí tenemos, esta es una parte del problema también, no solamente es la parte literal que aparece aquí, sino que también el problema viene acompañado de este cuadro en el que se tienen depósitos de 10,000 en el periodo 0, 4,000 en el periodo 2, 2,000 en el periodo 3 y se tienen retiros de una cantidad Q en el periodo 4 y en el periodo 6. Este, Aquí se ha dibujado o se ha eh, nombrado, digamos, la incógnita del retiro en el periodo 4 y en el periodo 6 con la letra Q, para no hacerlo con A, que podría ser una serie uniforme. En el caso del ejemplo, es el valor de Q. Entonces, el problema vendría dado de esta forma.
por supuesto sin este tipo de dibujitos, que eso lo hemos hecho para otra cosa. El dibujo del problema inicialmente es así. Debemos calcular el valor de Q para que al final, en el periodo 7, quede un ahorro de $3,000, ¿no? Entonces, la ecuación principal, que todos los depósitos menos los retiros nos dejen un ahorro. Esta ecuación es la principal. Luego debemos definir en qué periodo vamos a hacer el análisis. Para el caso del ejemplo, el periodo de análisis es el periodo 0, es decir, se ha tomado la decisión de hacer toda esta ecuación, pero en el periodo 0. Para ello, actualizaremos todos los valores según esta ecuación. Primero los depósitos, luego los retiros y luego igualaremos a un ahorro, ¿no? El valor de 10,000 es el primer valor del depósito. El valor de 4,000 es el segundo depósito en el periodo 2. Ya estamos aplicando acá la forma de notación. Entonces tendríamos 4,000 en el periodo 2, conocido F para encontrar P. Estamos a partir de una cantidad puntual o una cantidad de pago único futura, 4,000, estamos llevando al presente. Por eso decimos conocido F para encontrar P. El valor de la tasa de interés es 2%, dato del problema. Luego tendríamos el valor de 2,000 más 2,000. Lo mismo, cuando llevamos este valor al periodo 0, este será un valor futuro que queremos actualizar al periodo 0. Entonces tendríamos 2,000 por conocido F para encontrar P, 2%, 3, ¿no? Entonces son 3 periodos, estamos actualizando. Hasta acá tenemos todo lo que es el depósito 1, el 2 y el 3. Luego tendremos los retiros, por eso decimos menos, continuando con esta ecuación, menos el valor de Q, que también debemos actualizar al periodo 0. Entonces tendríamos este valor de Q, actualizar durante 1, 2, 3, 4 periodos. Por eso es conocido F para encontrar P, 2%, 4. Por último, el valor de Q en el periodo 6, que sería el valor de Q, conocido F para encontrar P, 2%, 6. ¿Por qué 6? Porque son 6 periodos que estamos llevando al presente, ¿no? Pues aquí tenemos todo, luego el valor de 3,000, que es el valor que nos queda al final. Aquí está el valor de 3,000, pero ese valor de 3,000 está en el periodo 7 y debemos también actualizar este valor al periodo 0, multiplicando por esta forma de notación, conocido F, para encontrar P. 2% de la tasa de interés y 7 periodos, ¿no? Pues bien, esta tablita también se las he mandado, la tienen ustedes, he mandado junto con los libros también. Buscamos en la parte superior el 2%. Es una tabla del libro de Blank y Tarkin, esta tabla, donde por columnas tenemos las diferentes relaciones
conocido P para encontrar F, conocido F para encontrar P, etcétera, ¿no? Aquí son 6 tablas que ya estamos en condiciones de poder utilizarlas, o sea, 6 columnas, ¿no? Hasta aquí ya hemos llevado todo. Más adelante vamos a ver gradiente para encontrar P, gradiente para encontrar A, cuando entremos al capítulo número 4. Hay algo que también quisiera ver con ustedes, es el tema número 3. Pues sin querer queriendo, hemos entrado ya al capítulo número 3. Yo no les estoy diciendo nada. Es que, bueno, es tan simple, digamos, la división entre ambas. Estamos viendo ya el capítulo número 3, por si acaso. Estamos viendo lo que son relaciones de equivalencia. En este capítulo se ve todo lo que es relación entre P, entre F y entre A. Aquí está la forma de notación. Vayan leyendo un poquito, ya a veces me puedo olvidar, digamos, de decirles que ya hemos entrado al capítulo 3, pero sí, ya estamos acá en esta forma de notación. Hay algunos problemitas que los pueden ir ya resolviendo este problema o este capítulo. Aquí, por ejemplo, conocido A para encontrar el valor futuro. Hay formas y deducción de las fórmulas en realidad en esta parte. Si a ustedes les gusta la matemática, pueden ver cómo se han eh, deducido estas fórmulas. Y aquí está la fórmula, conocido A para encontrar F, y aquí está la forma de notación, lo que estamos viendo, ¿no? Algunos ejemplos que pueden irlos ya chequeando. En las clases vamos a ver otro tipo de ejemplos, que normalmente ese rato me invento para que ustedes puedan ver el libro también con los problemas que se tienen, ¿no? Aquí también hay una parte muy interesante, es el método mnemotécnico para fórmulas. Digamos que esto me ha servido a mí para poder aprender a memorizar las 6 primeras fórmulas de las relaciones de equivalencia, donde intervienen P, A y F. Son 6 formulitas que si ustedes leen esta parte van a poder memorizar mucho más fácil. Lo de la convención lineal, convención exponencial. También hay que dar una chequeadita aquí. Todas estas fórmulas que vemos no son fórmulas lineales, ¿no? Pues están lejos de ser fórmulas lineales. Esta, por ejemplo, esta no es una línea recta. Ninguna de estas es una línea recta, ¿no? Entonces, cuando se vaya a hacer alguna interpolación para encontrar algún valor que necesitemos, pues hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Por eso se habla de la convención lineal, la convención exponencial, mmm, la convención de fin de año para estudios económicos. Lo vamos a ir viendo esto con un poquito más de calma. Pero ya estamos en este capítulo, el capítulo número 3. Estamos viendo la forma de notación, etcétera, etcétera, ¿no? Las tablas. Esto todavía vamos a ver un poco más adelante, que son gradientes de pagos crecientes, la forma como se utilizan las tablitas. Y aquí tenemos las fórmulas, ¿no? Las de pago único y las fórmulas de series uniformes, que también están en el formulario. Y me refería yo a esto, para encontrar un valor de P a partir de que conocemos el valor de A, para encontrar un valor de A a partir de que conocemos el valor de P, las formulitas que ya hemos visto, y la forma de notación. Esta forma de notación es la que estamos utilizando ahora en el ejemplo. Veamos si hay alguien más aquí. Hay algunas personas. Wow, casi 70 personas. Creo que se han equivocado. No voy a tomar examen ahora. Pero bueno, está bien. Entonces, acá estas fórmulas permiten hacer los cálculos de A, P y F.
que son las fórmulas que estamos utilizando acá, ¿no? En la forma de notación nos ayuda mucho el hecho de que podamos anotar para hacer un planteamiento una forma sencilla que sea fácil de seguir, fácil de acordarse, fácil de plantear, porque no se olviden acá, esto es relativamente fácil de acordarse también, pues a veces uno no se acuerda de las fórmulas, ¿no? Estas no tanto porque son fórmulas que normalmente sí las conocemos de capitalización y de actualización, son fórmulas muy fáciles de acordar o de recordar, pero las fórmulas cuando son fórmulas de series uniformes ya es un poquito más complicado. Entonces acá la forma de notación nos ayuda a hacer un planteo. Una vez hecho el planteo ya podemos reemplazar las fórmulas. Lo mismo, pero con fórmulas. Si ustedes quieren y tienen ya la bastante o la suficiente práctica, podrían directamente hacer el planteo con las ecuaciones. También, si quieren, pueden obviar este paso de la anotación, pero yo siempre les recomiendo hacer la anotación, es muy, muy bueno porque les permite plantear bien el problema y de ahí ya, si ustedes quieren, le ponen la fórmula y resuelven el problema más fácilmente, a partir de que también estos datos los pueden tener tabulados, ¿no? No solamente es para poner la fórmula, sino que también pueden recurrir a la tabla y a partir de la tabla encontrar los valores, como vamos a ver dentro de un momento. En la forma de notación, hemos seguido la formulita del planteamiento y ahora estamos poniendo las fórmulas para cada caso, ¿no? Aquí tenemos el valor de 10,000, el valor de 4,000. Cuando decimos conocido F para encontrar P, estamos hablando de una fórmula de actualización. Eh, este es el valor de F y aquí está de acuerdo a la fórmula sobre 1 más I a la N, ¿no? La formulita de actualización como lo hemos venido estudiando. O sea, tendríamos que el valor de P es igual a F, es igual a F a sobre 1 más I a la N. Esta es la fórmula de actualización. Eso es lo que estamos utilizando aquí. Este valor de F es del 4,000. Y continuamos, ¿no? Tendremos después el valor de 2,000 dividido entre 1 más I a la N. Son 3 periodos. Luego el valor de Q, que está aquí. Lo propio, actualizamos 4 periodos con el 2%. Lo propio acá. 2%, 6 periodos. Y esto es igual a 3,000, el valor que debe quedar al final de ahorro, como a un ahorro dividido entre 1 más I a la 7, o a la séptima, porque son 7 periodos, ¿no? De acá ya podemos ver de aplicar las tablas. Buscamos en la parte superior la tasa de interés, el 2%. Luego buscamos el tipo de relación. En este caso, conocido F para encontrar P. Conocido F para encontrar P. Sería este el caso. F para encontrar P. Aquí está el 2%. F para encontrar P. Dos periodos. F para encontrar P, dos periodos. 0,9612. Aquí está. Tendríamos 10,000, los 10,000 acá, 4,000, 4,000. Este valor 0,9612. ¿De dónde viene? Viene de aquí, de la tabla. Es una forma también. Luego tendríamos más 20,000. El factor conocido F para encontrar P, 3. Conocido F para encontrar P, n igual a 3. Es 0,9423. Aquí está, 0,9423. Luego tendríamos los valores de Q. El valor de Q y el valor conocido F para encontrar P, 2% 4. F para encontrar P, 2%.
2%, 4. Aquí está. 0,9238. 0,9238. Y por último, el valor, no último, sino el valor de FP, 2%, 6. 0,8880. Aquí está, 0,8880. Luego, 2%, 7 de FAP, sería este valor, 0,8706. 0,8706. Si ustedes hacen el cálculo con la fórmula y si hacemos el cálculo con los valores obtenidos de la tabla, el resultado, como pueden ver ustedes, hay una pequeña diferencia. Son decimales simplemente, que siempre tendrían que haber porque acá en la tabla estamos usando 4 decimales, sin embargo, pues aquí estos números deberían ser de 10 decimales, qué sé yo. Si así fuera, no habría tabla que las tablas serían muy grandes, ¿no? Entonces, con 4 decimales siempre hay que tomar en cuenta que pueden haber variaciones en la respuesta. ¿Está bien? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? El valor que hemos calculado, 7,240 con... Esta sería la respuesta más correcta, ¿no? Porque hemos calculado con la fórmula. Las fórmulas en la calculadora pues arrastran todos los decimales, eso es más seguro. En cambio acá están decimales cortados. No hay mucha diferencia, pero sí tomen en cuenta que si estos valores fueran valores más grandes, si estamos hablando de 10 millones, 4 millones, 20 millones, ¿no? Probablemente esta respuesta pues difiera ya no con decimales, sino con algunos cientos de dólares, ¿no? Que pueden hacer una diferencia. O en algún caso hasta $1,000, digamos, ¿no? Pero sí podrían haber diferencias cuando los montos de las cantidades con las que multiplicamos estos valores obtenidos de la tabla son mayores. En la medida que sean mayores, la respuesta puede diferir bastante de la otra, ¿no? Económicamente hablando. Se ha hecho otro análisis en este mismo problema. No sé si tienen alguna pregunta. 70 personas y nadie pregunta. Bueno, el análisis se ha hecho en el periodo 7 también. Para ello, seguimos con lo mismo, nada más el punto de análisis del periodo 7. 10,000, este valor se lo está llevando aquí. El valor de 4,000 también, el valor de 2,000 también. Aquí está, conocido P para encontrar F. Hace rato era al revés, ¿no es cierto? Conocido F para encontrar P, ahora es conocido P para encontrar F. Noten ustedes de que el orden, digamos, en estos valores es muy importante al momento de plantear. Esto es, conocemos P y quiero encontrar F. O sea que este valor es P y quiero encontrar un valor futuro equivalente, ¿no? Entonces, es importante el orden en esto. No es lo mismo conocido P para encontrar F que conocido F para encontrar P. Si ustedes después van con esos datos errados a la tabla, pues van a obtener valores errados de la tabla y todo el problema está mal resuelto, ¿no? Pues bien, conocido P para encontrar F, los 10,000 lo estoy llevando aquí. Luego tendríamos el valor de 4,000. Conocido P para encontrar F, lo estamos llevando al periodo 7. ¿Cuántos periodos son? 1, 2, 3, 4, 5 periodos. Ahí está, por eso es 5. Luego el valor de 2,000 llevado al periodo 7, 3 periodos adelante, 1, 2, 3, 4 periodos, perdón. Entonces tendríamos conocido P para encontrar F, 2%, 4. Hasta aquí todos son depósitos. Aquí abajo ponemos los retiros. Tendríamos el valor de Q en el periodo 4. Conocido P para encontrar F, 2%, 3, son 3 periodos adelante. Luego el valor de Q, un periodo adelante, ¿no? Y esto igualamos al valor del ahorro. El valor del ahorro en este caso, o lo que queda en la cuenta, es 3,000. Como estamos tomando como base de análisis el periodo 7, no necesitamos ni actualizar ni capitalizar. Ese valor ya está aquí. Entonces ese valor es de 3,000. Volviendo un poquito al tema del planteo.
Si ustedes se fijan, aquí arriba dice depósitos, aquí abajo dice retiros. Estamos analizando dos cosas que son por una parte depósitos, por una parte retiros. Pero aquí tiene que haber un ahorro. Un ahorro es lo que queda sobrando, lo que queda en la cuenta, ¿no? Gráficamente, en este cuadro o en este dibujo, digamos, no podríamos poner el ahorro, porque ¿dónde pondríamos una flechita del ahorro aquí? ¿Como depósito arriba o como retiro abajo? No se puede, ¿no es cierto? Entonces, por ello es que hacemos la ecuación que nos va a ayudar a resolver este problema. Entonces, hemos llegado hasta aquí. En el planteo, exactamente lo mismo que hemos hecho hace rato, pero ahora llevando todo al periodo 7. Ya no actualizando, sino llevando al periodo 7. Reemplazamos los valores con la tabla. Los valores de la tabla van a ser diferentes. Aquí tenemos conocido P para encontrar F. Estamos también con el 2%, pero ahora es conocido P para encontrar F, es esta columna. Conocido P para encontrar F, 2%, 7 periodos. Entonces leemos aquí, 7. Es 1.1487. Aquí tenemos 10.000, estos 10.000 están aquí. Y este valor sacado de la tabla es 1.1487. Aquí está, 1.1487. Luego tendríamos más 4.000, conocido P para encontrar F, 5 periodos, 1.1041. Aquí está 1.1041. El valor de 2.000, conocido P para encontrar F, 2%, 4. 1.0824 sería 1.0824. Por último, el valor de Q que tendríamos con 3 periodos, PAF 3 periodos. Aquí estamos, 1.0612. 1.0612 y el valor de Q para un periodo que sería 1.0200. 1.0200. Haciendo el cálculo acá, igualando a 3.000, tendríamos 7.240.14. Si hubiéramos tomado todos los decimales haciendo con este método de acá, o haciendo por este otro método, o tomando datos de la tabla, o tomando, si la tabla también tuviera todos los decimales, el valor del resultado debería ser exactamente el mismo, no debería variar nada, ¿no? Pues bien, este es el problema que les quería mostrar. ¿Alguna pregunta tienen en este problema? Ah, antes. Lo mismo acá, se puede confirmar el resultado a partir de que los 10.000 van a generar un interés, ¿no? Lo haremos también estamos aprendiendo, así que ya después vamos a correr un poquito más fuerte. Cuando este valor depositado al 2% después de un mes se habrá convertido en una cantidad que viene a ser dada por esta ecuación. 10.000 por 1 más 0.02. ¿Qué es 0.02? Es este porcentaje, el 2% elevado a la 1, ¿no? Entonces, cuando yo les digo que este valor depositado después de un periodo se va a convertir, o es lo mismo que multiplicar 10.000 por 1.02, es que estamos aumentando el 2%, ¿no? Quisiera que alguien, por favor, me ayude, abra su micrófono con una calculadora y vayamos calculando los valores aquí. ¿Quién es el valiente? Aquí, ¿Quién es Deimar? sí, sí, Ya, Deimar. Perfecto. 10.000 por 10.000 por 1.02. 10.200, Perfecto. Ese resultado por 1.02 10.404, más 4.000
14.404. por 1.02 14.692.08. más 2000 16.692.08. por 1.02 17.025.92. y ya, ahora a esa cantidad le vamos a restar 7.240,047. 9.785.87. Perfecto. Eso por 1.02 9.981.59. por 1.02 10.181.22. menos 7.240,047. 2.941.17. Por 1.02 3.000.47. entonces, digamos, podríamos 3.000,07. 00. 3 ceros 47. Wow. O sea, casi 3.000, digamos. 3.000. Esto Sí, podríamos exacto. suprimir. Ya, muy bien, gracias, Neymar. Entonces, hemos hecho el depósito de los 10.000 y esto ha ido ganando un 2%. Y en la medida en que se han ido haciendo nuevos depósitos, hemos ido sumando a la cantidad. Y nuevamente el resultado ha ido ganando un 2%, sumando en el periodo que corresponda los depósitos que se han hecho, ¿no? Los retiros también hemos hecho los retiros. Y al final estamos viendo que nos quedan los 3.000, que era con lo que empezó el problema. Se tenía que quedar en la cuenta la suma de 3.000. Pues bien, con esto estamos confirmando el resultado que hemos encontrado. No sé si tienen alguna pregunta. Es una forma rápida de hacer una prueba cuando ustedes tengan tiempo, de hacerlo fácilmente de forma manual. También siempre y cuando el problema sea sencillo, ¿no? A veces da para hacer esto, a veces no, para hacer la prueba. Aquí tenemos otro problema. Dice, calcular el valor de los retiros si se quiere que el valor ahorrado al final de los 8 meses sea de 2.000. Aquí también voy a un poquito borrar algunas cosas. Estoy aprovechando algunos problemas que hemos visto esta mañana. Me parecen bastante didácticos, digamos, para explicar lo que estamos viendo ahora. Pues bien, el problema es así. Calcular el valor de los retiros si se quiere que el valor ahorrado al final de los 8 meses sea de 2.000. La idea es esa, ¿no? Entonces aquí hay depósitos de 15.000. Por supuesto que aquí el problema también nos tiene que decir en qué periodos hay depósitos. O sea, hay una parte literal del problema y una parte también gráfica, donde nos está indicando el problema, dónde se han hecho los depósitos, de qué monto, ¿no? Esto no es algo que yo me he inventado, sino que ya viene con el problema, ¿no? Entonces, los 15.000 se depositan acá, hay un depósito de 14.000 acá. A partir del periodo 3 hasta el periodo 8 hay una serie de retiros uniformes. Estos son retiros, ¿no? Unos retiros que son periódicos y son uniformes, representados por una cantidad Q, no sabemos cuánto es. Aquí voy a... Bueno, aquí ya está el resultado, pero bueno. Este, y el ahorro que debe ser de 2.000, ¿no?
Entonces acá tenemos depósito, depósito, y acá tenemos una serie de retiros de final de periodo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 retiros de una cantidad igual del periodo 3 al periodo 8. Lo mismo hacemos acá, el depósito menos retiro es igual a 2000. Está bien, esto se va a cumplir, pero esa es la primera parte del problema. La otra parte también es saber en qué periodo vamos a hacer el análisis. En el caso del ejemplo, vamos a hacer el análisis en el periodo 0. Aquí dice análisis en el periodo 0. O sea que todo lo vamos a llevar aquí. ¿Ya? Todo lo vamos a analizar en el periodo 0. Para el periodo 0, siguiendo esta ecuación que tenemos acá, que es una ecuación muy importante, que nos va a llevar a resolver el problema, depósitos menos retiros igual a 2000. ¿Dónde? En el periodo 0. No dónde, sino en qué periodo, en el periodo 0. Entonces tendríamos 15,000 de depósito que ya está en el periodo 0, no necesitamos hacer nada más. Más 14,000, este valor lo vamos a actualizar al periodo 0, conocido F para encontrar P. La tasa de interés es 1,5%. ¿Y cuántos periodos son hasta acá? 2 periodos, ahí está. Luego tendríamos el valor de 2000. No, perdón. Luego tendríamos el valor de Q. Esta es una serie uniforme. Tendría dos formas yo de hacer todo esto. Podríamos actualizar uno por uno estos valores. Lo que no estaría mal, porque estaríamos considerando como si fueran valores de pago único cada uno de estos valores. Pero como es una serie uniforme, pues podemos manejar como una serie uniforme, ¿no? Cuando yo tengo una serie uniforme, que está dibujada aquí, tengo dos alternativas. Una, puedo calcular con las fórmulas que conozco solamente dos valores. Un valor P, ese valor P estará acá en el periodo 0, o puedo calcular un valor futuro y ese valor estará en el periodo 7, en este caso. Vamos a ver de otra forma. Aquí, digamos. Aquí tenemos una serie uniforme A. ¿Qué puedo hacer con esta serie uniforme? Con las fórmulas que tengo, nada más puedo hacer dos cosas. La primera, puedo encontrar un valor de P, ok, está bien. Con el valor de A, puedo encontrar un valor de P. Este valor de P está dado por esta ecuación. 1 más I a la N menos 1 sobre I1 más I a la N. O sea que con esta ecuación puedo encontrar un valor de P. Ok, esto está bien, esto me da el formulario. Y si ustedes quieren, como les dije, pueden aprender también de memoria estas fórmulas. ¿Dónde me va a calcular el valor de P? ¿En qué parte? ¿En qué periodo me va a calcular el valor de P? ¿En 0? No, porque la serie está empezando aquí. Entonces tengo que buscar una analogía a este dibujo más o menos, ¿no? Entonces el valor de P me va a dar un periodo antes que el primer pago de final de periodo. O sea, es un periodo antes. Este valor de P va a estar calculado aquí. Ahí va a estar P. ¿Y dónde va a estar el valor de F? El valor de F, yo también puedo calcular el valor de F a partir de esta ecuación. Entonces, cuando tengo yo el valor de A, solamente me quedan dos cosas para hacer. Encontrar un valor de P equivalente, que va a estar aquí en el periodo 2, o encontrar un valor futuro equivalente a esta serie uniforme, que va a estar
en el periodo 9. Puedo usar o esta fórmula o esta fórmula. Y cuando quiera encontrar el valor de P, debo saber de que va a estar un periodo antes, ¿no? Y cuando quiero encontrar el valor de F, va a estar coincidente con el último valor de la serie. Entonces, ese es el único cuidado que hay que tener, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. En esta parte quiero decir, esto es importante para seguir adelante. Inge, en este caso, lo vamos a tener un periodo atrás del que queremos, ¿verdad? Y luego al periodo cero lo vamos a trasladar la serie Sí, uniforme, ¿verdad? sí, correcto. Sí, si el problema, digamos, fuera encontrar el valor equivalente de esta serie uniforme, pero en el periodo cero, es decir, aquí, pues no hay ninguna fórmula que nos permita calcular directamente la actualización de esta serie uniforme al periodo cero, sino que hay que hacerlo por etapas. Primero tendría que calcular el valor de P, ese valor de P va a estar dado aquí, en el periodo 2. Luego el resultado llevarlo al periodo cero, recién, ¿no ve? Esa es una alternativa. Otra sería que puedan llevar todo al periodo 9 como un valor F usando esta fórmula y luego el resultado, pues también llevarlo al periodo cero, ¿no ve? No habría otra forma, no hay una fórmula que nos permita calcular a partir de esta serie uniforme un valor, eh, un valor P en el periodo cero. Tendríamos que hacer por pasos, ¿no? Ah, ok, muchas gracias, Inge. Y ya está bien. Ahora, para redondear un poquito más la idea, vamos a suponer lo siguiente. Bueno, aquí, digamos que si voy a calcular el valor de P aquí, les he dicho que tienen que, para otro problema aquí es el valor, encontrar el valor de n, ¿no? Pero n no es tan problema, digamos, sino simplemente hay que contar el número de pagos que hay. Entonces aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces n va a ser igual a 7. Ya sea que queramos llevar a una cantidad p aquí, o ya sea que podamos querer calcular una cantidad f aquí, ¿no? N también va a ser igual a 7. Donde hay fórmulas que involucran A, como en este caso, aquí está A, aquí está A, el valor de N es el número de pagos, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta, es el número de flechas, el número de flechas que representan pagos, depósitos, retiros, qué sé yo. Vamos a suponer de que este valor, estamos aquí. La serie uniforme es así, lo mismo. Tengo la posibilidad de encontrar, cuando conozco A, puedo encontrar P o puedo encontrar F. No me quedan otras alternativas. El valor de F va a estar acá en el periodo 9 y el valor de A de una serie uniforme que comienza en el periodo 0 va a estar un periodo antes. Simplemente hay que buscar una relación con esto, digamos, una analogía a esto, ¿no? Entonces el valor de P va a estar un periodo antes. ¿Dónde me va a calcular el valor de P? La fórmula me va a calcular aquí. Aquí vamos a tener menos 1. Aquí estaría el valor de P. Lo que no representa mucho problema, pues estamos en el tiempo un periodo antes que el presente, digamos. Matemáticamente estamos viendo el problema y se puede resolver. Luego, si el problema me pedía encontrar el valor equivalente en el periodo cero, pues el resultado de acá lo llevaba nomás al periodo cero y listo, ¿no? Pero la fórmula esta me va a permitir encontrar un valor equivalente P un periodo antes, ¿no? Ese periodo antes estaría menos 1. A veces uno puede tener algún tipo de problema en el que sea necesario recurrir a este tipo de llevar todo a un periodo menos 1. O sea, ¿qué significa menos 1? Estamos un año antes del presente, o sea, es como volver al pasado.
Eso puede ocasionar problemas existenciales, ¿no? Pero matemáticamente estamos nada más yendo a un valor negativo en la línea del tiempo, y ese valor después lo podemos llevar con una fórmula de capitalización al periodo cero. Listo, ahí termina el problema. O sea que no se haga mucho problema en este tipo de ejercicios, digamos, donde haya que, o donde la serie uniforme comienza en el periodo cero y donde van a calcular, qué van a hacer. Pues calculan aquí -1, listo. De ahí el resultado lo llevan nomás a donde quieran, ¿no? Pues bien, vamos a volver al ejemplo. Esto hemos visto esto de acá, y ahora estamos con esta serie. Se trata de encontrar la serie o el equivalente de estos valores de la serie uniforme que representan retiros, pero actualizados al periodo cero. Como les he dicho, no hay una fórmula que me relacione directamente esta serie que me pueda llevar hasta aquí. Tenemos que hacer por etapas. Nada más nos queda poder encontrar un valor futuro que estaría aquí, en el periodo 8, o encontrar un valor presente que estaría aquí. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a encontrar un valor presente equivalente a toda esta serie uniforme que va a estar representado aquí. O sea, en lugar de tener todo esto, vamos a tener un solo valor aquí. Y este solo valor aquí tampoco está en el periodo cero. Todavía tenemos que llevar un periodo, dos periodos más hacia el, dos periodos más actualizando ese valor hasta el periodo cero, ¿no? Entonces estamos acá. El valor de Q, que sería la serie uniforme, conocido A para encontrar P, conocemos A, queremos encontrar P, la tasa de interés es 1,5%, N es igual a 6, si ustedes cuentan de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, N es igual a 6. El resultado lo estamos viendo acá, y este valor lo tenemos que actualizar todavía al periodo cero. Entonces, vamos a actualizar este valor, aquí está, conocido F para encontrar P, 1,5%, dos periodos. Ay, aquí no sé qué he hecho, pero bueno, esto mejor lo borraremos nomás. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Este valor de la serie uniforme lo hemos llevado primero aquí, después el valor lo hemos traído aquí. Habría otra forma que también está bien, que podríamos haber obtenido una cantidad equivalente futura, o sea, llevar toda esta serie aquí. Pero igual este valor de acá hay que actualizarlo, ¿no? Esa es otra forma. Esto es igual a 2000, que es la cantidad que queremos que quede en la cuenta. Aquí tenemos el dato. Y actualizado de FP, 1,5%, 8 periodos. Pues ya tenemos todo el planteamiento aquí. Si queremos podemos recurrir a reemplazar las fórmulas o podemos acudir a las tablas, ¿no? Cuando vamos a la tabla, en la tabla tenemos, esta tablita ya no nos sirve porque es con el 2%. Vamos a buscar una tabla un poquito más arriba que debemos tener con el 1,5. Disculpen que me demore algún poquito, pero vale la pena entender este problema, así van a tener más claro el panorama. 1,5%, ahí está. Tendríamos entonces 15,000 más 14,000. Conocido F para encontrar P, dos periodos. Conocido F para encontrar P, dos periodos. Estamos con 0,9707, aquí está. Luego tendríamos el valor de Q multiplicado por conocido A para encontrar P, 1,5%, 6. Conocido A para encontrar P. Vamos a buscar en la columna, estamos aquí. Conocido A para encontrar P. ¿Cuántos periodos son?
6 periodos. Conocido A para encontrar P, 6 periodos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que sería este, ¿no? 5.6972. No, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí está. 5.6972. 5.6972. Estamos viendo con el 1,5%, conocido A para encontrar P, 6 periodos. 5.6972. Aquí está. Luego tendríamos conocido F para encontrar P, 1,5%, 2 periodos. Conocido F para encontrar P, 0,9707. Aquí está. Por último, el valor de 2000 multiplicado por conocido F para encontrar P, 1,5%, 8. 8. 0,8877. 0,8877. Reemplazamos todos los valores. El valor es 4.848.65. También podemos hacer la representación mediante el uso de fórmulas. Y aquí tendríamos estas fórmulas. Pues aquí, si se fijan, ya hay una pequeña diferencia entre hacer el planteo con la anotación, que a mí me parece más fácil que tenerlo que hacer directamente con la fórmula, que es una fórmula un poquito más compleja, ¿no? Pero no importa, o sea, si ustedes quieren, prefieren, lo pueden hacer el planteo con esto, que yo les recomiendo que lo hagan, o si no, también lo pueden hacer directamente con la fórmula, ¿no? Pero siempre es mejor hacerlo con la anotación. Reemplazando los valores que tendríamos con las fórmulas, el resultado debería darnos lo mismo, 4.848,65. También podemos hacer una prueba rápida en este caso, pero tendríamos que multiplicar 15.000 por 1.015. ¿Por qué razón? Porque el valor de F va a estar dado por 15.000 por 1 más el 1,5% en porcentaje o en decimales será 0.015, ¿no? Entonces esto es como multiplicar 15.000 por 1.015. Entonces este es el valor. 15.000 por 1.015, tendríamos un valor aquí. Ese resultado por 1.015, tendríamos un valor aquí. Sumamos 14.000, el resultado por 1.015 menos el valor que hemos calculado, 4.848. El resultado por 1.015 menos esto, por 1.015 menos esto, por 1.15 menos esto, por 1.015 menos esto, por 1.015 menos esto. Al final acá, cuando hagamos la última resta, ustedes van a ver de que en la cuenta está quedando la suma de 2.000. Ya no lo hago ahorita esto porque vamos a atrasarlo más y hemos confirmado hasta mañana. El resultado está bien, más bien ustedes a manera de practicar hagan lo que les he dicho, que tendríamos el resultado al final de 2.000, 2.000,68 nos salió. Esta es una representación de lo que podemos hacer. Si conocemos A, podemos encontrar F, podemos encontrar P. ¿Dónde está el valor de F? Estaría aquí. ¿Dónde estaría el valor de P? Estaría en -1. Si el primer valor de la serie está en el periodo 0, ¿no? Bueno, hasta aquí preguntas. Inge, en la fórmula del anterior ejercicio creo que está 10.000 y no 15.000, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, cuando hizo con la fórmula, y no con la anotación. Ah, ya, esto. Sí, eso Cierto, exactamente. cierto. Sí, gracias. Te has dado cuenta, más bien yo estaba
Claro, es que esto ya no lo hemos resuelto esta mañana. Esta mañana lo vimos este ejercicio con el otro grupo y al final ya no alcanzó el tiempo para poder ver esto más. Tienes razón, gracias, Neymar. Este es 15,000. No me había dado cuenta. Está bien, gracias. Por eso también está vacío aquí el resultado. No hubiéramos llegado nunca ahí. Pues bien, pero este resultado está bien. Hemos confirmado, se ha hecho la prueba y está todo bien. Vamos a ver algún ejemplo ahora que tenemos todavía unos 15 minutos. Estos problemas con gradientes todavía no los vamos a hacer, los tenemos que habituar un poco a la forma de notación para resolver los problemas. No, no basta. Vamos a hacer otro tipo de problemas. Inge, una pregunta. Dime, En la parte de la serie uniforme, el número de N, que es el número de pagos que se hace, ¿cómo lo toma? Es que vi que cuando puso para el valor presente, lo puso el número para N2 y para el otro 6 cuando... No sé si podría explicarme eso, por favor, porque hicimos... en este problema, Ajá, en ese. ya, ¿por dónde va más o menos la duda? ¿Por esta parte? Ajá, en uno lo puso 6 y en el otro lo puso 2 y quería saber por qué. En esto, 6 y aquí 2. Sí, Ya, está bien. Aquí tenemos el valor de Q, que comienza en el periodo 3 hasta el periodo 8. Este valor de Q es una cantidad uniforme. Pues podría yo calcular dos cosas. Podría calcular un valor de P, ese valor de P va a estar aquí, o podría calcular un valor futuro que estaría aquí, ¿no? Entonces, podemos hacer como está hecho en el problema, encontrando un valor presente aquí, y para ello estamos diciendo conocido A para encontrar P, porque en este caso esto es A. O sea, aquí está como Q, pero Q es la incógnita. Podría ser X, podría ser Y, ¿no? Le hemos puesto Q, pero en realidad esta es una serie uniforme. Esta es una A. Se representa como A. Con A puedo encontrar F y puedo encontrar P, pero aquí estamos calculando un valor de P. Entonces, por eso decimos conocido A para encontrar P. Estamos tratando de plantear en función de que el valor de Q sea la incógnita, ¿no? No vayan a pensar que digo yo conocido A para encontrar P, pero ¿por qué decimos eso si el valor de Q ni lo conocemos? Claro, pero estamos planteando para que Q sea despejada, digamos, ¿no? Entonces el valor de A es conocido, pero vuelvo a reiterar, el valor de Q aquí no conocemos, ¿no? Claro, pero es una forma de plantear, digamos. Conocemos A para encontrar P. ¿Y cuál es el valor de Q? No sabemos, lo vamos a dejar como incógnita aquí. Conocido A para encontrar P. El 1,5%, que es la tasa,
del problema. Esto es 1,5. Y aquí tenemos seis periodos. Entonces, como esta es una serie uniforme, cuando hay series uniformes, debemos contar los pagos o los retiros. En este caso son retiros, ¿no? Tenemos un retiro en el periodo 3, el 4 hasta el 8. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No estamos contando los números de periodos, ¿no? Sino estamos contando los pagos. Para este caso son 6 retiros. Aquí está, 1 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por esa razón, esto es 6. Con esto, ¿qué hemos hecho? Con todo esto, hemos calculado un valor aquí. O sea, en lugar de escribir todo esto se ha convertido en esto, en un solo valor aquí. Entonces, esto es como si estuviera desaparecido y ahora solamente tenemos un valor de pago único que está en el periodo 2. Y ahora tenemos que calcular este valor actualizando al periodo 0, ¿no? Por eso decimos, si yo quiero llevar este valor al periodo 0, digo, este es un valor f y quiero llevarlo y que se convierta en un valor p. Entonces, conocido f para encontrar p, con 1,5, 2 periodos. Aquí son los espacios, el tiempo que recorre, ¿no? 1, 2 periodos. Con eso ya tenemos el valor de Q calculado en el periodo 0. No sé si está claro esto. Sí, o sea, entendí el planteamiento, solo que me confundí con el número de periodos cuando pensé que para ambos casos, conocido A para encontrar P y F y P, iban a ser el mismo número de periodos, por eso era mi confusión. Entonces, Ah, ya. ajá, conocido F para encontrar P, es que aquí no estamos usando ahora sí me di cuenta. Y otra pregunta más, ingeniero. En este caso estamos haciendo como si fuera un valor total. En caso de que yo quisiera hacerlo separado, aunque me saldría más largo, tendría que hacerlo Q dividido entre 1 más 0,015 por el número de periodo para llevar al periodo cero, ¿no? Elevado al periodo en el que está para llevar al periodo cero, ¿verdad? Pero tendría que ser para cada uno en vez de usar Sí, la serie uniforme. sí, sí. O sea, si te estoy captando bien, lo que me estabas preguntando es que sí, estos valores los podrías considerar como si fueran de pago único, ¿no ve? Sí, sí. Ya. En lugar de usar como serie uniforme, en lugar de hacer esto como si fuera una serie uniforme, donde yo tenga que calcular el valor de P o que calcular un valor futuro y después el resultado, llevarlo al periodo 0, también se puede hacer uno por uno estos valores, solamente que se vuelve más largo el problema, ¿no? Podríamos llevar este valor como si fuera un valor futuro al periodo 0. ¿Cómo podríamos hacer esto? A ver, aquí tal vez alcance el tiempo, o alcance el espacio, quiero decir. Este valor son 3 periodos, ¿no? Entonces, en lugar de poner todo esto, podríamos poner menos Q, conocido F para encontrar P, 1,5%, 3 periodos, 1, 2, 3. Luego tendríamos, ay, luego tendríamos el siguiente, este otro de acá, menos Q de FP, 1,5%, 4. Ay, un ratito, control Z, menos Q, FP, 1,5%, 5. Menos Q, y etcétera, 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 ¿no? Entonces la idea es esa, que sí se podría, pero es un poquito más
llevando uno por uno estos valores al presente. Se puede, se puede. Aquí está la explicación. Pero si se tiene una serie de informes es más fácil manejar actualizando ese valor como un P y luego llevándolo al periodo cero. O llevando todo al periodo futuro a un valor F que estaría en el periodo 8 y ese resultado llevándolo al periodo cero, ¿no? No sé si esa era la pregunta. Por ahí. Era la pregunta, otra pregunta más que acaba de surgirme ahorita. Ajá, Este valor de Q, que primero está conocido A para encontrar P, es de la parte de la serie uniforme. Y la otra parte sí. que dice conocido F para encontrar P es para hallar el valor presente en el periodo 2, ¿verdad? No, ya en O, el periodo cero. ya, A ver, sí, este ya está en el periodo. Y este conocido A para encontrar P es toda esta incógnita que puso como Q toda la suma de eso, ¿verdad? Y eso recién lo va a actualizar al periodo cero, una vez sí, encontrado. Ah, ya. sí, sí. Bueno, dicho de otra manera, no lo quiero borrar esto, pero como, como les digo, tal vez puedo explicar esto mejor aquí atrás. Todavía no pierdo la esperanza de que les pueda mandar esas pizarritas, así que no las quiero borrar ni maltratar. Si aquí tenemos una serie uniforme y este es el valor de A, 4000, digamos. Y quiero encontrar un valor equivalente aquí. Quiero encontrar un valor equivalente, suponiendo que estos son los pagos que tengo que hacer de un crédito que tengo, debo pagar 4000 bolivianos, pero no en este próximo mes ni hoy, sino dentro de 2 meses. Empezaría a pagar 4000, 4000, 4000, 4000 hasta el periodo 9, ¿no? Entonces quiero saber yo cuánto debo pagar hoy. Podría ser esa la pregunta. En lugar de pagar en estas fechas, quiero pagar hoy un solo pago. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto deberá ser ese pago hoy que represente todo esto, ¿no? Entonces, habría una forma que sería la forma más básica, digamos, de poder resolver este problema, que sería actualizando uno por uno estos valores, lo que no es recomendable porque si tenemos fórmulas que permiten calcular un valor de P directamente o un valor futuro, pues lo hagamos a través de esa fórmula. El valor de P, en este caso, a partir de esta serie uniforme, estaría dado aquí, pero no está en el periodo cero. Pero no importa, o sea, si encuentro el valor de P aquí, ya lo puedo después el resultado llevar al periodo cero y encontrar el monto del pago que tengo que hacer al banco, si la tasa de interés es del 2%, ¿no? Esa sería la forma de calcular cuánto debería pagar hoy, en lugar de que espere 2 meses para primero pagar unos 4000, después 4000, 4000. Pueden haber casos así, ¿no? Donde uno quiere liquidar o cancelar la totalidad de la deuda hoy, pues esta sería la forma de calcular. Primero calculamos un valor de P y luego ese valor de P lo actualizamos, ¿no? Entonces, bien, vamos por parte. Primero calculo un valor de P. Este valor de P es igual a 4000 por conocido A, para encontrar P, conocido A para encontrar P, la tasa 2%, y ahora sí, controlamos aquí cuántos son los pagos, ¿no? Que tendríamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces son 8 pagos. Aquí tenemos el valor de P, que sería 4000 conocido A. Esto es 1 más 0.02, la 8 menos 1. Y queremos encontrar P. 0.02, 1 más 0.02 a la 8. ¿Cuánto sale esto, por favor?
Sale 29.301.92. 29.301.92. Está bien, gracias. Bueno, entonces, al momento que yo o que hayan calculado este valor de 29.301.92, es como que todo esto desapareció. A veces no lo borramos porque, bueno, sobre lo mismo estamos trabajando para no perder los datos del problema. Entonces, esto ya no hay. Todos los 4.000 que teníamos aquí se han convertido en esta cantidad de P aquí, que representa los 29.301, ¿no? Entonces, el problema dejó de tener esa serie uniforme y esto se convirtió en lugar de P, aquí ya tenemos, este es un valor de 29.301.92. Este es un valor futuro que lo tenemos que calcular actualizando para encontrar el valor equivalente en el periodo cero, ¿no ve? Entonces, ¿cómo calculamos este valor de P, pero ya en el valor de cero, o lo que se llama aquí el pago, que hemos puesto el título, tendría que ser igual a 29.301.92, conocido F para encontrar P, 2%, 1. Ahí se convirtió en nuestro problema. Y aquí tendríamos que este pago es igual a 29.301.92 dividido entre 1 más 0.02 elevado a la 1. Ahí está. Este sería el pago. ¿No ve? Pues a veces los cálculos y los planteos no se los hace de esta forma, sino por ahorrar más tiempo, pues a veces se los hace un poquito más. Teníamos esto, ¿no es cierto? Aquí teníamos los 4.000. Entonces, si yo quiero calcular el valor de 4.000 al periodo cero, lo que normalmente hago es lo siguiente. Esto no habría, esto lo vamos a borrar así, chao. Aquí tendríamos interés del 2%. Quiero calcular el valor de 4.000 en el periodo cero, lo que hago es lo siguiente. O sea, digo aquí, ponemos pago y decimos 4.000 por conocido A para encontrar P, 2%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Este valor me está dando la fórmula, un valor aquí. Este valor lo estoy llevando al periodo cero. Y para ello, yo no tengo que calcular primero esto, sino que directamente empalmo con otra fórmula y digo, conocido F para encontrar P, 2%, 1. Si se fijan, todo esto es exactamente igual a lo que hemos hecho. Esto multiplicado por esto en la fórmula nos va a dar 29.301.92. Y cuando multipliquemos esto por esto, es como que estuviéramos haciendo esta otra operación de aquí. Solamente que aquí se ha tomado para el planteo ya todo directamente, ¿no? Primero encontrar un valor aquí de P, multiplicando 4.000, conocido A para encontrar P, 2%, 8. Luego el resultado ya multiplicando conocido F para encontrar P, 2%, 1. Entonces, aquí está todo en 1. Con esto ya hemos llegado directamente a encontrar el valor aquí.
En cambio, aquí estamos haciendo por fases, por etapas, ¿no? Primero encontramos un valor equivalente aquí, luego el resultado de aquí lo estamos llevando aquí. Es exactamente lo mismo aquí, solo que está todo en uno, ¿no? Sí, Inge, una pregunta más. En esta parte, por ejemplo, saco de tablas porque había el valor. En casos de que no haya, tendríamos que hacer esa operación, ¿no? Porque una vez le dije que sí se podría interpolar, aunque me dijo que no estaba tan seguro. Pero en todo caso, si no habrían tablas, tendríamos que hacer por este otro procedimiento, ¿no? Sí. eh, bueno, si no habrían tabla, o sea, tablas con el interés que estamos trabajando, habría que usar la fórmula directamente. Sería mucho mejor. Pero también podemos ver de interpolar. Vamos a hacer algún ejercicio, tal vez mañana. Mañana sí podemos ver. Estaba viendo algunas tablitas ahí para interpolar también. Y podríamos interpolar, pero en su caso, si no están los valores del interés tabulados, sería mejor usar la tabla. O perdón, no usar la tabla, sino más bien usar la fórmula. Con la fórmula, pues trabajamos con cualquier tipo de tasas, ¿no? Las tablitas sirven en algún caso. Me imagino que antes servían mucho más porque los estudiantes no tenían calculadoras, no había en el Excel y pues era de mucha ayuda tener una tabla, ¿no? Una tabla en la que tengamos tabulado, digamos, toda esta operación con con un determinado porcentaje, pues ayudaba mucho al estudiante para resolver en lugar de tener que estar calculando todo esto, ¿no? Pero ahora, pues las calculadoras han venido a ser algo, una operación como esta, algo muy sencillo, digamos, de hacer, ¿no? Y además más exacto también. Normalmente las tasas de interés no son, pues, tasas de interés muy amigables, que digamos, un 2%, un 1% o un 10%, ¿no? Aunque sí en los exámenes yo les pongo así, pero en la vida real son, pues, 1,37%, digamos. Eso no está tabulado, nunca va a estar tampoco. O el 0,76%, digamos, tampoco está tabulado. Entonces hay que usar necesariamente las fórmulas, ¿no? Eso. Ya, Inge, una última pregunta, por favor. En la Dime. parte de series constantes, en este caso, si en el problema nos dijera, o sea, en este caso los retiros eran seguidos, si nos dijeran un retiro en el periodo 4 y otro retiro en el periodo 6, ya no se podría usar la fórmula que hemos usado, ¿no? Tendríamos que No, hacerla ahí sí o sí por separadas. O ahí sea, sí, sí. ahí ya. Tendríamos que hacer separado. Sí, porque tiene que haber continuidad, digamos, en los periodos, ¿no? En cada periodo tiene que haber un pago, un retiro, para que sea considerada como una serie uniforme. Si aquí tenemos valores de 4.000 y aquí, digamos, tenemos un valor en el periodo 7 que sería, digamos, un valor de 4.020, esto ya nos divide la serie, ¿no? Ya no podemos considerar como una serie uniforme continua desde aquí hasta aquí, sino que tendría que ser esto una serie y esta otra serie y este un valor de pago único. Eh, pero para que sea una serie uniforme debe ser continua, desde este periodo hasta el periodo en que vaya a estar la serie, ¿no? De lo contrario, si alguno de estos valores, o si digamos este valor no hubiera aquí, por poner un ejemplo, este valor no hay, y aquí sí hay 4.000 y aquí también hay 4.000, tampoco puede ser una serie uniforme desde aquí hasta aquí, sino que podrían ser dos series uniformes, una esta y la otra esta, digamos. Y eso tendríamos que ver de actualizar, si queremos actualizar o de llevar al futuro, si queremos llevar al futuro, ¿no? Pero son o serían dos series diferentes, una serie de tres y una serie de cuatro. No sé si está claro. Sí, está claro, Inge, muchas gracias.
Ya, está bien. Bueno, señoritas, bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta más. Mañana vamos a continuar viendo algún tipo de problemas de estas series uniformes. Vamos a calcular tasas de interés también. Vamos a ver de que no solamente nos sirven para calcular P, F y A, o sea, P, valor presente, valor futuro o serie uniforme, sino que también nos sirve para calcular el número de periodos, nos sirve para calcular la tasa de interés. Y vamos a ver algunos ejemplos también con lo que decía su compañera, interpolación lineal, cuando no tengamos tasas de interés tabuladas, pero podamos tener tasas superior y tasa inferior, pues podamos interpolar, ¿no? Si no tienen preguntas, nos veríamos el día de mañana. Aquí la dejamos la clase. Bueno, que descansen. Buenas noches. Buenas Hasta noches, mañana. Inge. Buenas Hasta noches, mañana, señor. Inge. Buenas Hasta noches. mañana. Hasta mañana, Inge. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, hija. Hasta mañana, gracias.